Mis amigos, gracias por estar junto a nosotros. Estamos felices porque ya hay un cielo despejado en Quito. Bueno, eso es preludio como ayer, de un aguacero terrible más tarde. De aguas, pero dicen. aprovechemos, sí, sol de aguas, aprovechemos que es viernes, va a haber solcito en la mañana, así que saca con predisposición y estamos en la hora de salida. Siempre hay tráfico, que las cosas que usted haga, hágala con buena onda, con buena energía. Ya también se acaba el mes, así que hay que decirle adiós y gracias a febrero. Sí, así es. Agradecemos un mes lleno de oportunidades. Fue muy lindo. Esperamos que el siguiente sea mucho mejor. En Llano Grande, déjenme contarles, se inauguró la estación número 27 del Cuerpo de Bomberos de Quito. Esto va a beneficiar a más de 260,000 habitantes en la parroquia de Calderón. ¿Cómo tendremos todo esto? Detalles más adelante. También vamos a revisar que un menor de edad herido, 2 viviendas destruidas y otras 3 afectadas son el saldo, el resultado de un nuevo atentado con explosivos en Machala. La Asamblea Nacional aprobó este día jueves el segundo debate, el proyecto de ley de fortalecimiento minero y energético. Esto envió el presidente con carácter de urgencia. Esto en materia económica, el Pleno dividió la moción y excluyó el artículo 29. Con el mínimo requerido de 77 votos a favor y 4 abstenciones, el Pleno de la Asamblea aprobó la ley urgente sobre sectores estratégicos de minería y energía este jueves en Guayaquil. Pero tras una moción impulsada por el legislador Anthony Becerra, se excluyó el artículo 29 que planteaba suprimir los recursos destinados al Fondo Común de los Pueblos Amazónicos provenientes de empresas públicas generadoras de energía en dichas provincias. Era una reforma al artículo 56 de la LOCEPE que trataba justamente de las regalías que van del 30% que era beneficiado los sectores en donde se producía energía o donde se trataba justamente el tema minero. Es un tema que se tiene que primeramente tiene que ser analizado. La norma plantea reformas a la ley de minería sobre actos administrativos previos para ejecutar las actividades, la patente de conservación, la etapa de concesión minera, además de la clasificación de áreas mineras de protección de seguridad que van a requerir intervención de las Fuerzas Armadas. Por eso el oficialismo insiste en que esto reforzará la lucha contra la minería ilegal, mientras que en el sector eléctrico se reforman varios aspectos como el cumplimiento del Plan Maestro de Electricidad. Paralelamente establece reglas para la participación excepcional de empresas privadas y estatales extranjeras. Sí, lo que se busca es eso, ¿no? Tratar de ir respondiendo a esa preocupación ciudadana que durante años la minería ilegal o los grupos de delincuencia organizada se han presentado dentro de los territorios, y lo que ahora toca también es empezar a tener mano fuerte con la fuerza pública, que de hecho por un mandato constitucional llama a proteger a las personas y en este sentido también proteger a la gente que se encuentra dentro de la infraestructura y dentro de las instituciones que se dedican a esto, al sector minero. La bancada de la Revolución Ciudadana expresó su rechazo, sobre todo por lo relacionado a la eliminación de la obligatoriedad de la obtención de licencias ambientales antes de ejecutar actividades mineras. Hoy vamos a ver cómo Galápagos se convierte en una cantera y cómo se sacrifican los territorios de la Amazonía. ¿Cómo los páramos van a verse afectados por esta ley? Informó Adriana Peralta. Los gremios de restaurantes solicitan al Consejo Nacional Electoral modificar las fechas de las próximas elecciones seccionales previstas para el 14 de febrero del 2027. Esto coincide con San Valentín. ¿Cuál es el argumento para realizar este pedido? Más adelante le contamos. Desde el 1 de marzo rige una nueva tasa de seguridad, pasando del 30 al 50%, esto para exportaciones colombianas. Se calculan afectaciones por cerca de 127 millones de dólares mensuales entre ambos países. Tras el anuncio, el ministro de la Producción, Luis Alberto Jaramillo, confirmó que el diálogo con Colombia se rompió unilateralmente. Este jueves el país amaneció con la noticia que el gobierno nacional decidió incrementar la tasa de seguridad del 30% que impuso a Colombia para las importaciones, pasando al 50%. El analista económico Andrés Albuja saca números. Esto ya generaba un perjuicio proyectado para Ecuador mensual de 42 millones de dólares. Con la nueva medida, el impacto sube a casi 44 millones
mientras que para Colombia esto crece de 72 millones a 83 millones, dando un impacto total proyectado con esta tasa del 50% para ambos países de casi 127 millones de dólares. Ese es el costo de la guerra comercial mensualizado. Mediante comunicado de prensa, el Ministerio de la Producción da cuenta que la decisión se la tomó tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia, por lo que el Ecuador se ve en la obligación de adoptar acciones soberanas. Arturo Moscoso, analista político, no ve un panorama positivo. Probablemente la CAM va a tomar cartas en el asunto y va a tomar sanciones y habrá decisiones que el Ecuador tendrá que respetar, salvo que ya una decisión extrema sea salirse de la Comunidad Andina de Naciones, lo cual sería gravísimo para el Ecuador y para la misma Comunidad Andina, que ya está tan debilitada. Porque todo el tema del comercio, de las tasas preferenciales, aranceles preferenciales, etcétera, se terminaría de golpe al ser no parte ya de la Comunidad Andina. Ricardo Freire prefiere centrar su análisis con ejemplos precisos sobre las afectaciones para nuestro país. Muchas industrias ecuatorianas dependen de materia prima que viene de Colombia. Te puedo poner ejemplos de plásticos, de químicos, de empaques. Entonces, ¿qué sucede? Que todos estos productos se encarecen un 50%. Entonces, las empresas ecuatorianas dejan de ser competitivas, porque esto pone además en riesgo el empleo formal que existe en el país. Sin dejar pasar por alto que el 14% de las medicinas llegan a Ecuador desde Colombia. Y entonces eso nos causa una afectación de dónde vamos a traer los productos, porque no creo que los sustitutos puedan ser realizados tan rápido. Es decir, no podríamos atender la demanda que existe en el país con otro tipo de vendedores. La nueva tasa entrará en vigencia desde el próximo 1 de marzo, informó Héctor Romero. Y por su parte, el sector de transportistas pesados rechazó la decisión tomada por el gobierno central después de estar en reuniones entre varios gremios. Anunciaron medidas, de hecho, por las afectaciones que les genera los aranceles aplicados por los gobiernos, tanto de Ecuador y de Colombia. Hemos decidido hacer una paralización de la provincia del Carchi. ¿Por qué decimos paralización? Porque nosotros como transportistas con estas medidas ya estamos paralizados, porque no tenemos con qué salir de mercadería para el centro de la ciudad, para el centro del Ecuador, ni tampoco tenemos mercadería para regresar, porque Colombia nos puso el día 24 de febrero un arancel del 30%. Hasta el 26 de febrero existen 3 postulantes inscritos a escala nacional para el concurso que designará al nuevo fiscal general del Estado. El Consejo de Participación Ciudadana defiende la transparencia del proceso y además aclara que el número de aspirantes variará hasta el cierre de las inscripciones. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dio a conocer el avance del concurso para designar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Hasta este 26 de febrero, la entidad informó que se han registrado 3 personas inscritas a escala nacional, 2 hombres y 1 mujer, detallando que existen 31 formularios de postulación activados, lo que refleja que el proceso continúa abierto y podría registrar variaciones en los próximos días. El Consejo recalcó que, como ha ocurrido en procesos anteriores, el número definitivo de postulantes suele cambiar hasta el último momento del cierre de inscripciones, previsto para el próximo martes 3 de marzo a las 24 horas. Una vez concluido ese plazo, se consolidarán los datos tanto de las postulaciones nacionales como de aquellas realizadas desde el exterior y se dará a conocer de inmediato la cifra oficial de aspirantes. Paralelamente, la entidad señaló que frente a opiniones y análisis que cuestionan la legitimidad del proceso, la entidad defendió la transparencia y legalidad del concurso, recordando que pese a las reconformaciones que experimentó el Pleno desde diciembre de 2024, la institución continuó ejerciendo sus atribuciones constitucionales, garantizando la continuidad de este concurso a cargo de la Comisión Ciudadana de Selección. Asimismo, precisó que antes de iniciar el proceso, se aprobó el reglamento para la conformación de la Veeduría Ciudadana, encargada de vigilar tanto la integración de la Comisión de Selección como el desarrollo del concurso.
El Consejo de Participación Ciudadana insistió en que el proceso se desarrolla bajo parámetros normativos claros y reiteró su llamado a la ciudadanía a informarse por canales oficiales con el fin de evitar interpretaciones erróneas o especulaciones sobre la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Informó Miguel Ángel Bedoya. El Consejo de la Judicatura dispuso reforzar la seguridad del juez del caso Goleada y dispuso teletrabajo total tras presuntas amenazas vinculadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Por su parte, el Ministerio del Interior actualizará el análisis de riesgo del magistrado. El Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso reforzar de manera urgente la seguridad del juez Jairo García, quien conoce el denominado caso Goleada, proceso en el que la Fiscalía investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a sus 2 hermanos y a otras personas por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. La resolución incluyó un pedido inmediato al Ministerio del Interior para que incremente las medidas de protección del magistrado. Además, el organismo autorizó que el juez desempeñe sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo al 100% como acción preventiva frente a posibles riesgos contra su integridad. En su pronunciamiento, la Judicatura expresó su rechazo a cualquier intento de amedrentamiento o presión contra operadores de justicia y enfatizó que estos deben ejercer sus competencias con autonomía y garantías suficientes de seguridad. Por su parte, el Ministerio del Interior informó que actualizará el análisis de riesgo del juez García. Según el comunicado institucional, el magistrado habría recibido supuestas amenazas atribuidas al alcalde Álvarez, actualmente recluido en la cárcel de La Tacunga, mientras se desarrollan las investigaciones por la presunta red de lavado de activos. La cartera de Estado señaló que se activaron protocolos correspondientes y que además de la evaluación de riesgo, se adoptarán otras medidas de protección para el juez, integrante de la Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado. Tras conocerse estas acciones, el presidente Daniel Noboa manifestó públicamente su respaldo al funcionario judicial y aseguró que dispuso al ministerio brindar toda la seguridad necesaria para que el juez actúe con independencia y sin presiones. Mientras tanto, Ramiro García, abogado defensor del alcalde Álvarez, rechazó la versión sobre una supuesta amenaza y afirmó en su cuenta de la red social X que dicho señalamiento nunca se realizó. El caso Goleada avanza en fase investigativa en medio de un ambiente de alta tensión política y judicial, con medidas de protección activadas para garantizar el normal desarrollo del proceso, informó Miguel Ángel Bedoya. La falta de conocimiento sobre el contenido de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, como otras determinadas normativas de parte de las autoridades locales, sería uno de los factores para que la minería ilegal gane terreno. Con el apoyo de la Embajada de Canadá se inició ya un proceso de capacitación. El fortalecimiento a la transparencia es una de las herramientas que la Corporación Participación Ciudadana está aplicando en los gobiernos locales, específicamente donde existe actividad extractiva y son amenazados por la minería ilegal. De la minería ilegal se subsumen varias otras actividades ilegales, como por ejemplo el tráfico de personas, el tráfico de armas, el tráfico de estupefacientes, y eso por supuesto no ayuda al fortalecimiento de una democracia transparente, pero sobre todo daña el tejido social y sobre todo fortalece las actividades de crimen organizado. En esta oportunidad se está trabajando con autoridades de Zamora, El Pangui y Ansasa con capacitación sobre el contenido de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información. Además, se les ayuda a crear ordenanzas. ¿Pudiésemos decir que la falta de conocimiento de algunas autoridades de estas normativas precisamente es lo que fomenta también la minería ilegal? La minería ilegal encuentra su oportunidad justamente a veces en el desconocimiento de la normativa y en el desconocimiento de la sociedad civil sobre los daños que significa la minería ilegal, el asocio con el crimen organizado y también sobre normativa. Por eso creemos nosotros que los gobiernos locales son los aliados estratégicos importantes y a ellos hay que fortalecerlos. Una de las primeras conclusiones a las que han llegado es que la instrucción permitirá evitar acciones represivas. Estamos un poco solucionando o a través de las reacciones que existen luego de la minería ilegal o de todo este contexto que ha generado, ¿no?, esta coyuntura, pero no partimos desde la construcción, digamos, de conocimiento y desde las competencias o las dinámicas que tiene cada actor. En este propósito, la Embajada de Canadá también está aportando con su experiencia.
no descartan que de a poco llegarán a todo el territorio nacional, informó Héctor Romero. Y en 23 días de vigencia de la resolución que suspendió actividades mineras en 3 provincias del país, ya se han ejecutado 125 intervenciones en Napo y en Loja, mientras que en El Oro 105 plantas recibieron orden de cese. A 23 días de la vigencia de la resolución emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía, que ordena la suspensión de actividades mineras en zonas priorizadas de Napo, Loja y El Oro, las autoridades reportan un total de 230 intervenciones ejecutadas en territorio. De acuerdo con el balance oficial, en Napo y Loja se han dispuesto 125 suspensiones de actividades en concesiones mineras, mientras que en El Oro se notificó el cese de operaciones a 105 plantas de beneficio. Estas cifras se desprenden del endurecimiento de inspecciones y controles establecidos en el documento resolutivo, que busca frenar irregularidades y fortalecer la supervisión en zonas consideradas sensibles. Desde el Ministerio de Ambiente y Energía se destaca que las acciones responden a un plan estratégico enfocado en la protección de fuentes hídricas, la conservación de los ecosistemas y el respeto a las comunidades ubicadas en áreas de influencia minera. El número de intervenciones en menos de un mes evidencia resultados concretos del trabajo articulado y refuerza la lucha contra la extracción ilícita de minerales. En Napo, el avance alcanza el 84%, con 43 concesiones suspendidas de un total de 51. En Loja, el porcentaje llega al 82%, con 82 concesiones notificadas de suspensión sobre un universo de 100. En el caso de El Oro, el 100% de las 105 plantas de beneficio recibió la notificación de cese de actividades. Sin embargo, 57 retomaron operaciones luego de presentar y obtener la aprobación de sus respectivos planes de acción en materia ambiental e hídrica, lo que permitió levantar sus suspensiones. El objetivo del gobierno es contar con una minería regulada y responsable, bajo un esquema de control institucional y coordinación interinstitucional que priorice la legalidad, la protección ambiental y la estabilidad territorial, con énfasis en la protección de las fuentes hídricas y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y en minutos vamos a contar la historia de 3 ciudadanos ecuatorianos que fueron privados de su libertad por un grupo delincuencial de Nariño. Se lo llevaron con engaños hasta ese territorio colombiano. 7 de la mañana con 14 minutos. Los gremios de los restaurantes piden al Consejo Nacional Electoral modificar la fecha de las próximas elecciones seccionales previstas para el 14 de febrero del 2027. Ellos argumentan que la coincidencia con el día de San Valentín, así como la aplicación de la ley seca, representarían pérdidas económicas muy significativas para este sector. El calendario electoral establece que las elecciones seccionales se desarrollarían el 14 de febrero de 2027, una fecha clave para el sector gastronómico por la alta demanda que genera el día de San Valentín. Ante este escenario, la Federación Nacional de Restaurantes del Ecuador solicitó formalmente al Consejo Nacional Electoral la modificación del cronograma. Por el hecho de que es una fecha muy importante a nivel mundial, si no es el mejor día, es uno de los mejores días en ventas en el año para el sector restaurantero. Su presidente, Diego Vivero, explicó que la coincidencia con la jornada electoral y la aplicación de la ley seca afectarían de manera directa los ingresos de miles de establecimientos a nivel nacional. 72 horas de ley seca afectan al menos en unos 15 millones de dólares a todo el sector restaurantero, hotelero. Antes teníamos elecciones cada 2 años, ustedes ahora son testigos que tenemos 1 o 2 elecciones por año. En los últimos 5 años han habido 36 días. Con respecto al cambio de la fecha, los expertos electorales coinciden en que la propuesta es viable. Que lamentablemente si coincide con elecciones, lo que debería hacer el Consejo Nacional Electoral es prorrogar una semana. Yo creo que una sociedad sí debe respetar las actividades privadas de las personas. Febrero, no pasa nada si tú le pones a marzo, le pones en la primera semana de abril, puedes hacerlo. En este caso es mucho más fácil que si fuera elección presidencial. La fecha en que se hace es potestad del CNE. Y en lo que tiene que ver con la reducción de las horas de aplicación de la ley seca, manifiestan que sí debería ser revisada, pues la consideran una medida caduca. Le aclaro que esa no es una reforma electoral.
esta modificación de un horario para no consumir licor. Eso se puede hacer en cualquier momento. Entonces yo creo que sí puede hacerlo la Asamblea Nacional en cualquier momento, esta modificación. Mientras tanto, el sector gastronómico insiste en que su pedido busca equilibrar el desarrollo democrático con la estabilidad económica de una actividad que genera miles de empleos en el país, informó María Mercedes Granda. 7 de la mañana y 17 minutos, habitantes de Ayuriquín paralizaron momentáneamente la vía Aloac-Santo Domingo para exigir la restitución de la tarifa preferencial en el cobro del peaje. La Prefectura de la Provincia de Santo Domingo de los Áchilas aclaró por qué se generó esta medida. La tensión se apoderó de la vía Aloac-Santo Domingo este 25 de febrero, cuando habitantes de la parroquia Ayuriquín cerraron el paso vehicular en el kilómetro 12, en protesta por la eliminación de la tarifa preferencial en el peaje ubicado en la jurisdicción de Santo Domingo de los Áchilas. La medida, de hecho, se extendió por más de una hora y estuvo marcada por enfrentamientos e incluso empujones entre manifestantes y conductores afectados por el bloqueo. La situación obligó a la presencia de efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para evitar que el conflicto escalara. Los moradores de Ayuriquín exigen que se reactive la tarjeta de exoneración que les permitía pagar una tarifa diferenciada. Vengo a exigir a la señora prefecta que deje de cobrarnos los $2 que estamos pagando por pasada, ya que eso es para nosotros un gasto tremendo. Nosotros pagábamos 24 centavos y nosotros queremos que nos devuelva ese beneficio. Por su parte, la prefecta Joana Núñez rechazó las acciones de protesta y aseguró que la institución provincial actúa conforme a la ley, señalando que la prefectura fue auditada por la Contraloría General del Estado, entidad que emitió recomendaciones de cumplimiento obligatorio. Se dispondrá y se supervisará al director de peaje que actualice la lista de los usuarios beneficiarios de la tarifa especial en el sistema de gestión de peaje de acuerdo a la normativa legal. Es lo que nosotros estamos haciendo en la actualidad. Asimismo, la autoridad señaló que el pasado 18 de febrero recibieron una respuesta del Ministerio de Infraestructura y Transporte respecto a la tasa diferenciada para Ayuriquín y que están aplicando lo dispuesto. Desde ese momento que llegó la documentación, nuestra Dirección de Planificación realiza el levantamiento de información del área de influencia, mientras que el Departamento Jurídico trabaja en la elaboración de la ordenanza que regulará este procedimiento en estricto apego a la normativa vigente, tal como lo indica la Contraloría General del Estado. La incertidumbre persiste entre usuarios de esta arteria estratégica que conecta la sierra con la costa, a la espera de que el conflicto encuentre una salida y evite nuevas paralizaciones y mayores afectaciones al tránsito y a la economía local. Informó Miguel Ángel Bedoya. En otra información, el presidente de la República, Daniel Noboa, entregó 8 tractores para asociaciones de agricultores, así como también entregó la repotenciación de un sistema de agua potable en la provincia de Los Ríos. Su jornada inició en el cantón Buena Fe, al norte de la provincia, específicamente en el sector Fumisa, donde entregó el sistema de agua potable repotenciado que beneficia a cerca de 1.900 habitantes de esa comunidad rural. El acceso al agua potable no es un lujo, es un derecho esencial que por décadas fue ignorado. Y hoy en día que tanto nos atacan, las autoridades locales no han hecho nada para que Fumisa tenga agua potable y nosotros como gobierno nacional y como EPA lo estamos haciendo. Posteriormente se trasladó a la Estación Experimental Tropical Pichilingue del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, ubicada entre Quevedo y Mocache, para hacer la entrega de 8 tractores destinados a asociaciones agrícolas de varios cantones riocenses. Entre las beneficiadas está la Asociación Nuevo Renacer de Vinces, cuyo representante destacó que la maquinaria, equipada con implementos de arado, permitirá reducir costos en la preparación de suelo para cultivos de arroz y maíz. Nos va a ayudar muchísimo el trabajo que tenemos en el campo y también nos va a servir para hacer economía, porque nos va a aliviar mucho el gasto que tenemos en el bolsillo.
Durante el acto, los productores entregaron un sombrero al mandatario como muestra de agradecimiento. Noboa aseguró que este año se empezarán a ver los resultados de la gestión impulsada por su gobierno en 2024 y 2025. Este año es el año de ayudar, este año es el año de construir, de apoyar a la gente y ver los resultados de lo que fue el buen manejo económico del 2024 y el 2025. Por eso es que hoy tenemos los recursos para entregar todo esto, porque tuvimos que hacer varias reformas y tuvimos que poner la casa en orden, que nos dejaron un país desbaratado los gobiernos pasados y nosotros lo pusimos en orden. Y hoy estamos en el punto más bajo de riesgo país y estamos también en el punto más alto de empleo y empleo juvenil en los últimos 9 años. En su visita también entregó permisos de pesca, títulos de propiedad rural, indemnizaciones y certificaciones de capacitación, además de anunciar la compra de 20.000 toneladas de arroz en cáscara durante la próxima cosecha directamente a los productores arroceros, informó Martín Soto. Quito y Guayaquil lideran la economía nacional, concentrando la mayor parte de ventas y exportaciones. Analistas destacan la concentración empresarial y logística como clave del crecimiento económico en las principales ciudades de nuestro país. Los datos del Servicio de Rentas Internas indican que Quito y Guayaquil concentran la mayor parte de las ventas y exportaciones del país, posicionándolas como las ciudades más fuertes en términos económicos. Una de las actividades que más creció en temas de ventas es el de entretenimiento, por ejemplo, creció en un 22% en el año 2025 en comparación con el 2024. Es importante mencionar que eso está registrado en Quito y Guayaquil, por ende es obvio que tanto por población, por el registro de las empresas y por la dinámica de los eventos en este caso. Quito registró más de 88.000 millones de dólares en ventas y exportaciones, mientras Guayaquil superó los 70.000 millones, cifras que juntas representan más de la mitad de la facturación nacional. En 2025 las exportaciones no petroleras alcanzaron niveles récord con productos como el camarón, cacao, banano, flores y minerales como oro y cobre liderando el comercio exterior. La zona exportadora del Ecuador ha estado muy vinculada a la costa. Ahí están los productos de mayor venta externa. El camarón que este rato está liderando, el cacao que ha repuntado muchísimo, el tema del el banano. Y por el lado de la sierra, yo diría las flores. Que cantones mineros como Yanzasa y El Pangui ingresaron al top nacional gracias al aumento en los precios de los minerales. La minería ha tenido un comportamiento, yo diría, importante. Ya se vendió a diciembre del 24 alrededor de 3.000 millones de dólares. Mientras que ciudades como Cuenca, Durán y San Borondón mantienen su importancia en el mercado interno, consolidándose entre las principales plazas económicas del país. El comercio sigue siendo el motor de la economía con un crecimiento de hasta 7.2% en las ventas hasta agosto de 2025. Pero los analistas señalan que este repunte de compras no es medible con el 2024, que fue un año que estuvo en recesión. Pero en cambio las perspectivas que tenemos al 2026, con cifras específicas del Banco Central del Ecuador, es que la economía ya no va a ser del 3.8, sino va a caer al 1.4 más o menos, y que de igual manera el consumo, que creció en un 6.8 en el 2025, en el 2026 caerá por alrededor de cifras del 2%. En cuanto a las exportaciones, los Estados Unidos, la Unión Europea, China, Rusia, Emiratos Árabes Unidos son los principales destinos. Ya no solamente hablamos en temas de banano o camarón, cacao, sino existen ya productos de frutas tropicales que se están vendiendo en China espectacularmente, como es el tema de arándanos, por ejemplo, y también de pitahaya. Los analistas señalan que la apertura de nuevos mercados es clave para que Ecuador sostenga y amplíe su liderazgo en los productos, informó María Mercedes Granda. Toda tu familia no va bien y te lo hablé claro ahorita. Yo los mato. Con agresiones e intimidaciones, presuntos integrantes de un grupo de delincuencia organizada obligaban a comerciantes del sur de Quito a pagar vacunas. ¿A cuántos involucrados logró detener la policía? Vamos a revisarlo más adelante. 7:29 de la mañana, un abrazo grande a quienes nos acompañan este día viernes. Contarles ahora, un menor de edad
herido, 2 viviendas destruidas y otras 3 afectadas. Esto dejó como saldo un nuevo atentado explosivo allá en Machala, en la provincia del Oro. Uno de los ataques fue dirigido a la mamá del cabecilla de una banda delictiva que operaba en esta provincia. Los detalles. Bombazo aquí En menos de 48 horas, nuevamente se registraron 2 ataques con explosivos a 2 viviendas ubicadas en diferentes sitios del cantón Machala. La primera detonación fue en este inmueble ubicado en el barrio 24 de septiembre. Que 2 sujetos se acercan, colocan varios explosivos en el frente de una vivienda, explosionan y ocasionan daños materiales y hay una persona herida, un menor de 16 años, que está ingresado en una clínica con varias laceraciones en su cuerpo. La onda expansiva también destruyó un vehículo que estaba estacionado afuera de la casa. Simultáneamente estallaba la otra bomba y destruía otro domicilio ubicado en las calles Manuel Estomba y Napoleón Mera. El dato que tenemos inicialmente es que la vivienda de la calle Manuel Estomba habría pertenecido o habría sido habitada tiempo atrás por la madre de alias Saoko. Y estamos por confirmar también algún tipo de relación con la vivienda del sector de la Avenida Central y Quinta Avenida, si es que tiene alguna vinculación también con alias Saoko. Según el comandante, alias Saoko es el líder de un grupo de delincuencia organizada que opera en la provincia. Estos 2 atentados tendrían relación con el suscitado la madrugada del martes en la Ciudadela del Seguro. Tienen correcta relación porque recordemos que hace 2 días fueron atacados los domicilios de los abogados de alias Saoko, del abogado Bonoso y del abogado Sarmiento. Inclusive ahí versiones de familiares del abogado Sarmiento manifestaron que ellos estaban conscientes de que estos profesionales del derecho que estaban realizando estas defensas técnicas de estos que son abiertamente delincuentes están en serio riesgo. La línea investigativa de la policía da cuenta que el ataque suscitado hace 2 días fue ejecutado por el cabecilla de la banda antes mencionada. El objetivo son sus abogados defensores. Que hace 2 días recordemos que se logró emitir la difusión roja en contra de alias Saoko. Por lo tanto, se presume claramente, y esa es la línea investigativa, de que es una represalia de este delincuente en contra de sus abogados por no haber cumplido el cometido de evitar que se emita esa difusión roja. Los 2 atentados de esta noche, por otro lado, en cambio, se puede presumir que es una intención de la banda contraria, de los Lobos, por terminar de evitarle a los Outbox. Este último ataque dejó un menor herido, cuantiosos daños materiales de viviendas aledañas y mucho temor en la ciudadanía que no saben dónde se dará la próxima explosión de estos terroristas. El Consejo Metropolitano aprobó una resolución para solicitar la firma de un nuevo convenio con la empresa eléctrica Quito para que se retome el cobro de la tasa de recolección de basura a través de la planilla del servicio eléctrico. Los detalles les tenemos más adelante. 2 presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada Lobos Invisibles fueron detenidos por la policía en Lagatazo, en el sur de Quito. Varias versiones de las autoridades indican que los sospechosos intimidaban a la ciudadanía y obligaban al pago de la vacuna. Tu familia va bien y te lo leen claro ahorita. Yo los mato a todos más rápido. Regresen, yo soy el lobo activo. Se habían identificado como una fracción del GDO de los Lobos en la capital. Con sus pintas de malos y actitud hostil, imponían el terror en el sector de Lagatazo en el sur de Quito. Las estrategias de denuncias anónimas permitió a la ciudadanía tomar valentía y advertir de su presencia a la Policía Nacional. Estos ciudadanos se acercaban a las casas de los ciudadanos y a locales comerciales e intimidaban a los ciudadanos con armas de fuego, exigiéndoles dinero a fin de no causarles daño. Al verse mejilla al piso, sus amenazas se convirtieron en súplicas. En flagrancia, las autoridades allanaron el inmueble que lo habían convertido en su guarida. Steven G., de 27 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, sin antecedentes. Patricio M., de 27 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, sin antecedentes. Uno de ellos manifiesta a viva voz de que es de los Lobos
invisibles del sector sur del Agatazo. ¿Qué sería un grupo armado de este grupo de delincuencia organizada en el sector sur de la ciudad de Quito? Según las investigaciones, los sospechosos, ambos de nacionalidad ecuatoriana, amedrentaban a ciudadanos y comerciantes exigiendo el pago de las famosas vacunas. Ellos ya venían operando hace unas 2 semanas atrás. Pedían sumas de 3 cifras para arriba. Entonces, la ciudadanía estaba asustada y no quería presentar las denuncias correspondientes, pero a través de la denuncia reservada de los códigos QR, nosotros hemos realizado el tratamiento de la información y hemos actuado en flagrancia para poder tener evidencia suficiente y poderlos presentar ante las autoridades competentes. En poder de los sujetos, las autoridades encontraron un automóvil reportado como robado, 2 motocicletas con irregularidades, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo, presuntamente producto de los actos extorsivos que efectuaban. Informó Mauricio Sánchez. Vamos a contarles ahora que la Policía Nacional ejecutó intervenciones simultáneas en varios sectores de la ciudad de Quito. El resultado, aprehensión de 2 ciudadanos presuntamente vinculados al microexpendio de estupefacientes y a un individuo quien registraba una boleta de premio vigente. Otro operativo Pandora se realizó en Quito, ejecutado por uniformados de la Policía Nacional. Las intervenciones se desarrollaron en distintos sectores de la capital, logrando la detención de antisociales y el retiro de sustancias destinadas al microtráfico. En el Inca, un ciudadano fue aprehendido tras intentar huir de un control en una motocicleta reportada como robada. Al ser capturado, se descubrió que ocultaba una importante cantidad de sustancias sujetas a fiscalización. Realizamos una persecución, siendo ya el registro corporal, se puede determinar que esta persona tenía en su poder sustancias sujetas a fiscalización. Esta persona, que al momento se encuentra prendida, tiene un antecedente en el 2023 por robo. Sin embargo, no era lo único que poseía. Tras las primeras indagaciones, el sospechoso condujo a los agentes a un domicilio donde presuntamente se realizaba narcomenudeo. Según las autoridades, la droga incautada iba a ser comercializada en el norte y centro-norte de la capital. Y nosotros, levantando indicios, se pudo determinar que en otro lugar se encontraba una arma de fuego y se encontraba también sustancias sujetas a fiscalización. 2 teléfonos como indicios, alrededor de $1,100 americanos, y también se encuentran las balanzas. Entonces se presume que justamente aquí lo que hacían es dividían en dosis y esto procedían a comercializar. Alrededor de 500 dosis se determina, el uno es marihuana y el otro se estima que sea supuestamente pasta. En otra intervención en el sector Constantino Fernández, la Policía Nacional junto a entidades municipales efectuó cerca de 80 registros. Se decomisaron 20 litros de licor artesanal, sin permisos, además de otros indicios. El decomiso de licor artesanal, de licor adulterado, licor sin registro, así como cajetillas de cigarrillos que no contaban con los registros ni con los permisos necesarios. Horas más tarde, cerca del Parque Ichimbía, un ciudadano fue aprendido con 15 envolturas de una sustancia blanca, presumiblemente cocaína. Fue puesto órdenes de la autoridad competente por presunta tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Finalmente, en las avenidas Álvaro de Ceballos y Juan Quirós, otro procedimiento dejó la aprehensión de un hombre de 59 años por boleta de apremio y el retiro de una motocicleta sin placas ni matrículas, que fue ingresada a los patios de tránsito. Informó Julián Calahorrano. 3 ciudadanos ecuatorianos fueron privados de su libertad por un grupo delincuencial de Nariño. Con engaños los llevaron hasta territorio colombiano y luego solicitaron su rescate. Los hombres fueron liberados tras negociaciones entre los captores y las autoridades colombianas y ecuatorianas. Cerca de 8 horas, Jorge S., Jacinto M. y Luis A. permanecieron en poder de varios sujetos colombianos, quienes los llevaron con engaños hasta el resguardo de Chiles, Nariño. En esta cámara quedó captado el momento que pasaron la frontera, punto fronterizo que permanece cerrado al tránsito vehicular. Sin embargo, cruzaron sin problema para luego ser llevados hasta un sitio desconocido, desde donde se hacían llamadas y se enviaban mensajes solicitando el pago por su rescate. Después de las negociaciones formuladas por las autoridades de gobierno, tanto de Ecuador y Colombia, fueron liberados. Estuvieron aquí para hacer negocios del arroz, pero fueron retenidos por personal del vecino país. Afortunadamente, con las articulaciones de la Gobernación, Policía Nacional, la UNACE, la Cancillería, se logró hacer que nuestros ecuatorianos vuelvan con sus familias. Les han dejado sin dinero y no tienen para regresar a su daule.
pero ahora se les colaboró con los pasajes. Jacinto M. fue una de las víctimas. Afectado aún, agradeció las coordinaciones para la liberación de él y sus compañeros. Los minutos se convirtieron en horas. Estos fueron interminables. Por momentos temían lo peor. Sin embargo, tenían viva la esperanza. Asegura que no fueron maltratados y confirmaron que se dejaron llevar por un negocio que resultó falso. Por el asunto de un negocio de arroz. Pues se fue que nos quisieron engañar y entonces ya no tuvimos más acción. Que éramos rescate, pues, pero bueno, gracias a Dios no salimos así nomás normalmente. Las autoridades formularon la recomendación a los ecuatorianos a que no se dejen llevar de ofertas engañosas. No es el único caso que se ha presentado en esta frontera. En su mayoría de distintas provincias del país han sido afectados tras estos negocios delictivos. Que no nos dejemos engañar por propuestas de negocios que parecen muy rentables, pero al final terminan en una estafa. Las personas que han sido liberadas pues están ya de retorno a su domicilio, a reunirse con sus familias felizmente. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enrique. Un hombre de 51 años de edad fue asesinado mientras conducía su vehículo en Manta, provincia de Manabí. Tras este ataque criminal, el carro chocó y luego tumbó 2 postes de energía eléctrica. La policía ya investiga el móvil del ataque. Un ataque armado en una vía pública cobró otra víctima en Manta, en la provincia de Manabí. Luis Norberto Méndez Mera, de 51 años de edad, fue asesinado mientras conducía su vehículo en la vía Circunvalación. ECU 911 nos reporta un lamentable hecho violento en la avenida Circunvalación, donde sujetos a bordo de una motocicleta realizan varias detonaciones de arma de fuego contra la humanidad del señor hoy fallecido. El hecho ocurrió en el ingreso del barrio Urbirríos. Tras la ráfaga de disparos, el vehículo circuló casi medio kilómetro, chocó y provocó el colapso de 2 postes de energía eléctrica. Por allá, así por media calle fue eso. No caí y se metió. Sí, yo nomás escuché y ahí fue cuando vi, fue que la camioneta una negra pasó así, como alma que se iba. Yo dije, eso no es cosa buena. Y cuando yo me di cuenta que el señor venía, el carro venía avanzando y solito. A la escena llegaron peritos de criminalística y agentes de la DINASEC para levantar los indicios y el cadáver, que fue trasladado al centro forense de Manta. Por el momento sabemos que el hoy fallecido no tenía antecedentes. Las autoridades investigan el móvil de este atentado, con el que ascienden a 82 los crímenes registrados en el distrito Manta, que incluyen los cantones de Montecristi y Jaramijó. En el lugar se encontró algunos indicios de 9 milímetros. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy del... 7:49 de la mañana, tiempo de contarles. Una jueza suspendió la construcción de la vía entre Angamarca, El Corazón y Ambato. La decisión fue cuestionada por la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, quien defiende la obra como prioritaria. No obstante, los colectivos ambientalistas, quienes pues alertan que el proyecto podría afectar gravemente al sapo jambato y también a su hábitat. Miremos. Una jueza suspendió la construcción de la vía que une Angamarca y El Corazón con Ambato, en Cotopaxi, tras aceptar una acción de protección presentada por colectivos ambientalistas, entre ellos la Fundación Alianza Jambato. El fallo advierte posibles afectaciones al hábitat del sapo jambato, especie endémica de Ecuador, desaparecida a fines de los años 80, declarada extinta en 2004 y redescubierta en 2016 en Angamarca. La obra no estaba planificada de manera adecuada, no tenía los permisos que necesitaba tener por el impacto que tenía en realidad. La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, cuestionó la paralización de una obra que considera prioritaria para comunidades aún incomunicadas. Una cosa es que todo te aguante el papel. Claro. Otra cosa es pisar suelo. La gente quiere la vía. La gente quiere la vía. Recordó que el proyecto contaba con licencia ambiental desde 2019, antes de su gestión, y que existían pedidos previos de mejoramiento vial. No sé cómo lo haré, pero esa vía dará entrada y salida de los angamarquenses, tanto por Apagua como por Ambato. Yo incluso pedí a la gente que haga una minga en la ruta de la vía, que haga una minga y busquen con lupa. Si encuentran, lleven a su hábitat que está en Chuyo. Insistiendo en que la decisión debe contemplar la realidad de los comuneros, que requieren una vía segura.
Entonces, eso afecta considerablemente la ecología de la especie y además que es súper antitécnico. Según la organización ambientalista Alianza Jambato, las obras han alterado la hidrografía de la zona, reduciendo los avistamientos del anfibio. Que va a ocasionar una alteración dentro del ecosistema. Con mayor turbidez, menor cantidad de luz, por lo tanto, menor cantidad de algas que se alimenta el jambato cuando es un renacuajo. Pero si no hay esta vegetación, no hay los insectos y por lo tanto no va a poder desarrollarse adecuadamente ni llegar a la adultez. Toda esa quebrada y la misma carretera tienen que tener las condiciones adecuadas para no afectar a la especie en cada uno de sus estadios.